La, la programación, ¿cómo se llama? Las temáticas a evaluar ya fueron publicadas en el grupo de Facebook. Ahí están publicadas las temáticas que vamos a evaluar en el examen 2, EP2. También está la fecha. Aún no lo he programado en plataforma, creo que hoy o mañana lo voy a programar. Ya van a recibir ustedes su notificación del examen. El tema que vamos a ver a continuación ya forma parte del EP3. Entonces, a partir de la clase de ahora, desde este momento de la que viene, ya no entra al parcial 2, sino que va para el parcial 3. Y la clase se llama Unidad 5, Recombinación Génica. Entramos entonces a la Unidad 5 y se titula Recombinación Génica. Ya vamos a ver qué significa esa recombinación génica y quisiera saber si ese dibujo, que es esa imagen que está allí, les recuerda algo a ustedes. Hablamos de esto en la Unidad 1, cuando hablamos de la división celular y hablamos de cromosomas y todo eso, mitosis, meiosis y todo eso. ¿Le recuerda algo esa imagen que está allí? ¿Alguien les recuerda algo esa imagen? ¿Sabe de qué se trata? Bien, lo vamos a recordar de todas maneras en esta clase. La recombinación la vamos a definir nosotros como cualquier proceso que va a tener lugar, en que tenga lugar, mejor dicho, la formación de un nuevo ADN a partir de moléculas distintas de DNA. Entonces quiere decir que moléculas distintas de ADN van a formar un nuevo ADN. Y entonces eso es recombinación. Significa entonces que la información genética procedente de cada molécula de DNA, que le vamos a llamar DNA original, estará presente en las nuevas. Las nuevas moléculas de ADN que se formen van a llegar información de las moléculas que se combinaron. Esto en realidad es una fuente de variabilidad genética y también sirve para el intercambio físico de segmentos de cromosomas o de ADN. Además tiene un valor regulatorio. ¿Qué significa eso? Que permite que se activen o que se desactiven ciertos genes. Es decir, haya un proceso de activación o de inactivación de genes. Y también constituye una modalidad de reparación de cromosomas o de ADN. ¿Cuáles son las situaciones en las que se da la recombinación? Bueno, se da durante la meiosis en las células eucarióticas. También cuando hay infección, ya sea por plásmidos o virus. Cuando también hay integración de elementos extracromosomales dentro del genoma hospedero. En la próxima clase vamos a hablar sobre esto, pero de momento no lo han de comprender qué significa esto. En la próxima clase lo abordaremos. Ahorita vamos a hablar sobre la recombinación en eucariotas, que trae como resultado la formación de un nuevo genotipo. Entonces, si hablamos de recombinación en eucariotas, estamos hablando de los procesos de recombinación que se dan en nosotros, porque nosotros somos seres eucariotas, es decir, tenemos células que tienen núcleo. Existen varios tipos de recombinación en los eucariotas. La recombinación homóloga, la recombinación en linfocitos beta, la conversión génica y también la recombinación específica de sitio. Estudiaremos en esta oportunidad la recombinación homóloga, porque también hay recombinación no homóloga, pero vamos a empezar por hablar de la recombinación homóloga. ¿En qué consiste? En el intercambio de información genética entre cromosomas, pero deben de ser cromosomas homólogos. Y esto se dará durante la formación de los gametos sexuales, es decir, durante la formación, ya sea de espermatozoides o ya sea de óvulos. ¿Qué significa eso de cromosomas homólogos? Los cromosomas homólogos son aquellos que llevan información para el mismo tipo de carácter. Un ejemplo de cromosomas homólogos es aquel cromosoma que, por ejemplo, tenga información para color de ojos. Va a ser homólogo de otro cromosoma que también tenga información para color de ojos. Entonces, para eso además deben de tener la misma forma. Entonces, esos son los cromosomas homólogos. Entonces, cromosomas que no tienen la misma forma y además que no llevan información para los mismos caracteres, entonces esos serán cromosomas no
homólogos. Pero en este caso nos interesan los cromosomas homólogos. Así podríamos decir que esta recombinación está presente en especies que presentan reproducción sexual y que gracias a este tipo de recombinación heredamos combinaciones de rasgos diferentes de las que se encuentran en nuestros progenitores. ¿Qué significa eso? Que cada uno de nosotros heredó rasgos de su padre y de su madre, pero también heredamos rasgos muy diferentes de las que ellos manifiestan. Es decir, que ellos no la lograron expresar, pero nosotros sí, gracias a los procesos de recombinación. Si no hay recombinación, entonces se produce la acumulación de mutaciones adversas. Quiere decir que la recombinación es un proceso muy significativo, muy positivo en la naturaleza. Si no trae como consecuencia, si no se da la acumulación de mutaciones adversas. Ahora bien, para que se lleve a cabo este tipo de recombinación, es necesario, es esencial que las dos secuencias homólogas sean genéticamente diferentes. Vamos a ver si me explico. Que las dos secuencias homólogas sean genéticamente diferentes. Por una parte, estamos hablando que cromosomas deben de ser homólogos, pero acá estamos mencionando que las secuencias homólogas sean genéticamente diferentes. Porque podrán ser homólogos en el sentido que tienen información para el mismo carácter, por ejemplo, para color de pelo, para color de ojos. Pero en términos genéticos, aquí tienen que ser diferentes. Por ejemplo, si va a haber recombinación entre un gen de ojos café y otro de ojos café, no tiene sentido. No tiene sentido porque entonces los cromosomas que recombinen simplemente están cambiando las mismas fichas, la misma información. Entonces, tienen que intercambiar la información diferente para que se dé la recombinación. Distinto es, por ejemplo, que uno tenga información para ojos café y el otro tenga información para ojos celestes. Entonces, el cromosoma para ojos café le da ese gen al de ojos celestes y el de ojos celestes se lo da al de ojos café. Allí sí habría recombinación. La recombinación homóloga, también conocida como recombinación general, se da en la profase 1 y tiene lugar entre aquellas regiones bien largas de ADN cuyas secuencias son homólogas. Es decir, eso significa que son altamente similares, pero que no son idénticas. Y entonces ahí tenemos este ejemplo, que tiene que ver con lo que aparece en la portada de esta presentación. Aquí tenemos, imagínense, un cromosoma paterno. El cromosoma quiere decir que es proveniente del padre. Y un cromosoma materno, el proveniente de la madre. Supongamos que estos cromosomas están en la ovogonia, que es donde se forman los óvulos. Entonces llegó el momento en que se van a formar óvulos. Entonces estos cromosomas, tanto el paterno como el materno, se unen y forman lo que se conocen como tétradas o bivalentes. Tétradas, porque si usted tiene, son 4 brazos, 1, 2, 3, 4, también conocidas como bivalentes. Entonces comienzan a unirse. Esos lugares donde se unen se llama quiasma. Y se están uniendo quiasma y aquí se están uniendo quiasma. Es importante señalar que solamente se unen los brazos que están al centro, por ejemplo, este y este, los que quedan al centro se unen. Los que quedan al exterior, esos no logran intercambiar material, o se mantienen normales. Entonces, ¿qué sucede cuando se juntan? Intercambian material y entonces eso se ve reflejado acá. Si usted se fija, acá es anaranjado, o más bien dicho, café, y aquí es morado. Entonces, pero ahora note usted que estos cromosomas que estaban enfrente al centro, ya ahora tienen dos colores, tienen color anaranjado y tienen morado y tienen anaranjado. ¿Por qué? Porque este le pasó información a este y este otro le pasó información a este otro. Entonces, aquí es como cuando estás jugando naipe, ¿va? Que te pasan las cartas. Y vos te das unas cartas y él te da otras. Entonces, si usted se fija, originalmente estos cromosomas eran de un solo color, o bien café o bien morado, pero ahora ya quedaron con dos colores, significando que ha habido intercambio de información genética. Y eso es lo que conocemos como recombinación. Y se da durante la profase 1. Veamos más despacio cómo es eso. Sucede que en la profase 1 se completa la sinapsis de todos los cromosomas.
La sinapsis es cuando los cromosomas empiezan a tocarse unos con otros. Aquí podemos ver esta animación, que si lo logramos ver. No, pues extraño, no se ve la animación que la hace. Pero resulta que este cromosoma empieza a rozarse con el otro, empieza a juntarse, y eso se ya conoce como sinapsis. Luego que se da la sinapsis, comienza el entrecruzamiento crossing over. Aquí está el entrecruzamiento crossing over. Observe los dos cromosomas, uno azul y uno rojo, pero los del centro ahora quedaron por otros colores porque son los que intercambiaron material. Entonces, el resultado de todo esto es que hay una recombinación genética. Hay intercambio material y es lo que se conoce como recombinación genética. Lo podemos ver en este esquema. Aquí tenemos, por ejemplo, esta célula que es, digamos que es la espermatogonia que va a formar el espermatozoide, compuesta por 4 cromosomas. Vienen estos, se duplican y al final van a formar, perdón, los espermatozoides, digamos. Note que al principio ellos tienen 4 cromosomas, pero al final solamente tienen 2, porque el número de cromosomas se reduce a la mitad durante la meiosis. Entonces, pero además note lo siguiente, que estos son celestes y estos son, digamos, color sería en un rojo. Yo le voy a llamar rojo, pero no sé si usted lo ve rojo. Entonces, no tanto, pero digamos rojo. Entonces, pero note que al final hay unos cromosomas que están con 2 colores. Estos cromosomas que aparecen con 2 colores, lo que nos está indicando es indicando que ya intercambiaron material. ¿Cuándo lo intercambiaron? Durante la probase 1. Aquí está cuando se formaron las tetras y finalmente intercambiaron material genético. Entonces, cada uno de estos se va a transformar en espermatozoides. Los espermatozoides llevan a la mitad el número de cromosomas de las zonas madre, pero también sus cromosomas están combinados. Algunos de ellos, no todos, 50 y 50 más o menos. Observe usted que uno sí está combinado y el otro no. ¿Qué significa combinado? Que lleva información de otro cromosoma. Entonces, esas combinaciones son las que no están en los padres, pero se pueden manifestar en los hijos. Nada más para recordar que de dónde vienen los óvulos y los espermatozoides. Recordemos que los óvulos vienen de la formación de células grandes que se llaman ovocitos primarios, que están ahí en los ovarios, y se forma el ovocito secundario y el primer corpúsculo polar. Luego aparece el óvulo maduro y 3 corpúsculos polares que degeneran. Para que se forme el óvulo, tiene que haber una fecundación. Es decir, este ovocito secundario aparece en la mujer. Si es fecundado este ovocito secundario, entonces se convierte en óvulo. Si no, sale en forma de menstruación. Claro, estos óvulos ya llevan el número de cromosomas a la mitad y además llevan cromosomas recombinados. Lo mismo sucede con los espermatozoides. Esto que se está viendo acá es un corte transversal a nivel de los túbulos seminíferos, en donde vemos las espermatogonias, que son 2N, o sea, número de cromosomas completos, pero a medida que se va avanzando acá, aparece el espermatocito primario, el espermatocito secundario y los espermatozoides. Eso significa que ya estas células ya tienen el número de cromosomas a la mitad, pero esos cromosomas están a la mitad, pero también están recombinados. Entonces, ya llevan variabilidad genética porque llevan información de los cromosomas originales de ellos y también de otros cromosomas con los que intercambiaron información. De manera tal que, si vemos acá, aquí está un óvulo y aquí van los espermatozoides. El que ganó la carrera es este que está acá, alcanzó al óvulo. Entonces, este lleva cierta información muy diferente a la que tenían estos otros. Entonces, una pregunta que nos podríamos hacer es, ¿y por qué se da la recombinación? ¿Qué gana la naturaleza con eso? Bueno, imagínate que las posibilidades de que un espermatozoide alcance un óvulo son bien difíciles, son bien, la probabilidad es grande, entonces son millones de espermatozoides, solamente uno de ellos va a alcanzar un óvulo. E igualmente, la posibilidad que un óvulo llegue a ser tal un óvulo es bien remota. Entonces, de todos los que hay, pues no todos van a hacerlo, sino que son pocos. Entonces, tanto en los óvulos como en los espermatozoides ha habido una recombinación. ¿Por qué se da esa recombinación de estos cromosomas? Porque como no todos van a tener oportunidad de ser fecundados, da la impresión como que si, digamos, este va a ser un espermatozoide y este va a ser otro espermatozoide. Entonces da la impresión como que él dice, mira,
te voy a dar, o mejor dicho, de estos cromosomas, te voy a dar a vos de lo que yo tengo acá y vos dame lo que vos tenés, de manera tal que si vos alcanzás a hacer a la fecundación, vas a llevar algo de mí. Y si va acaso, pues puedes llevar algo de vos. Al final, eso es. Que al final estos espermatozoides, los cromosomas que van allí, llevan la información original de ellos, pero también llevan información de otros cromosomas con los que intercambiaron información. De esa manera, esos cromosomas que no tuvieron la suerte, digamos, los cromosomas que están acá, no tuvieron la suerte de llegar acá, pero parte de ellos va aquí, entonces parte de ellos sí va a lograr formar parte del nuevo individuo. Entonces esto nos garantiza una gran variabilidad. Por eso es que todos no nos parecemos, somos bien distintos todos unos con otros. Gracias a esa gran diversidad de recombinaciones que existen. Y eso pues nos permite muchas ventajas. Nos permite que tengamos mejores mecanismos de enfrentar las enfermedades, de adaptarnos a condiciones difíciles, etcétera. Si todos fuéramos iguales, imagínense, y que todos fuéramos débiles frente a un virus, inmediatamente nos muriéramos todos. En cambio, hay una gran capacidad en las diferentes especies de organismos, por ejemplo, de resistir la acción de virus. Veamos el caso del coronavirus. Ustedes saben que en el coronavirus originalmente decía que solo el 20% de la población iba a ser afectada. Probablemente haya sido 25 o 30 los afectados, pero la gran mayoría, el 70%, nunca padeció la enfermedad. Probablemente porque se protegió con mascarillas, de acuerdo, pero probablemente sí tuvo la enfermedad, pero fue asintomático. ¿Y qué significa eso? Significa que nada más andaba el virus, pero él no sintió ningún problema, porque tenía los mecanismos de defensa para poder combatirlo. Por eso decía asintomático. Pero ¿qué tal si todos los humanos hubiésemos sido eh, proclives a este virus? Que todos hubiéramos sido iguales y a todos este virus nos hubiera atacado de igual manera y ninguno hubiera tenido mecanismos de defensa. Entonces hubiéramos desaparecido todos. La naturaleza, una de las razones por las cuales crea biodiversidad es por eso. Porque de esa manera existe un montón de prototipos de individuos que pueden enfrentar diferentes situaciones. Bien, de todas maneras, este proceso a lo que conduce la recombinación es a que la progenie tenga diferentes combinaciones de genes de sus padres. Entonces, al final se forman individuos nuevamente diploides con diferentes combinaciones de información procedentes de sus padres. Asociado a la recombinación está lo que se conoce como ligamiento. Veamos en qué consiste eso de ligamiento. Creo que ahora también ya van comprendiendo esta figura. Si se fijan, aquí están haciendo crossing over estas tetas, están intercambiando material genético, este famoso crossing over. Bueno, volvamos al punto. Asociado a la recombinación existe el ligamento. El ligamento se refiere a la localización muy cercana de genes o de varias regiones, variaciones del ADN entre sí en los cromosomas. Resulta que en los cromosomas hay genes que están bien juntitos unos con otros y por eso se les llama genes ligados. Y van a estar ligados cuando tienen a heredarse juntos como si fuesen una sola entidad. Es decir, que si se hereda un carácter, se va a heredar el otro porque están pegaditos casi. Eso, en otras palabras, significa lo siguiente. Dos genes situados muy próximos dentro del mismo cromosoma tienden a heredarse juntos, por lo que se les llama genes ligados. Así que la recombinación va a depender de qué tan cerca o qué tan lejos estén los genes, es decir, qué tan ligados estén o no estén. De ahí que podemos nosotros hablar de ligamento total o ligamento parcial. Recuerden que el ligamento es la distancia que separa los genes. Cuando llamamos ligamento total, es cuando los genes están bien cerca, demasiado cerca. Y cuanto más cerca, menor entonces es la probabilidad que suceda crossing over. ¿Por qué? Porque se heredan en la misma combinación o halotipo que poseía el cromosoma, tanto el materno como el paterno. Pero también existe el ligamento parcial. En este caso, lo que sucede es que la distancia que separa los genes es lo suficiente como para permitir el entrecruzamiento entre ellos. Y aquí estamos viendo una imagen que nos muestra cómo ha habido intercambio de material. Así que, en consecuencia, en algunas células habrá crossing over y recombinación, pero en otras no habrá. Entonces nos hacemos una pregunta. ¿El porcentaje de gametos recombinantes será más bajo o más alto que el porcentaje de gametos con la combinación parental? ¿Qué significa esta pregunta?
el porcentaje de gametos recombinantes, es decir, lo que han intercambiado material, va a ser más bajo o más alto que el porcentaje de gametos que no han intercambiado material, es decir, que se mantienen con la combinación parental. Pues la respuesta es que el porcentaje de gametos que tienen nuevas combinaciones, conocidos como recombinantes, siempre es más bajo que el porcentaje de gametos con la combinación original o parental. Y entonces aquí estamos viendo un esquema que nos está mostrando cómo se da esto, la recombinación. Aquí están nuestros cromosomas, forman las tetras, hacen crossing over, se intercambian material. Recuerde que solo se intercambian material las cromátides que están al frente. Y entonces aquí tenemos cromosomas recombinantes cuando están los dos colores y los parentales son los que mantienen su color original. Es decir, las características propias de donde vienen. De todas maneras, los gametos parentales siempre van a estar arriba del 50%. Ya sabe usted, los gametos parentales son los que no recombinan. Esos son los gametos parentales, los que no recombinan. Perdón, perdón, que aquí estamos cometiendo un relajo. Ahí es. Bueno, entonces toma en cuenta que solo después de la recombinación de los cromosomas, estos se segregan en diferentes óvulos o espermatozoides hijos. Es decir, que los cromosomas antes de separarse, es decir, ir separar los óvulos o los espermatozoides, primero tienen que ver recombinados. Y además, que cada gameto acaba teniendo una única versión de cada cromosoma. De manera tal que cuando se une el óvulo y el espermatozoide, el tiernito, el bebé, va a llegar a una combinación de genes completamente uno, proveniente del óvulo y del espermatozoide. Hay 4 versiones de genes de los 4 abuelos, además de cualquier mutación que se haya producido cuando la madre y el padre estaban fabricando el óvulo o el espermatozoide. El bebé entonces va a tener 4 versiones de genes de los 4 abuelos. También va a tener cualquier tipo de mutación que se haya producido cuando la madre o el padre estaban fabricando, ya sea el óvulo o el espermatozoide. Eh, Permíteme que creo que la cámara está encendida y no debería estar. ¿No? Parece que no. Error. Bueno, ok. Entonces, existen varias fases de ligamento. El ligamento entre dos genes puede ser entonces cis o trans. Eso va a depender de cómo es que están combinados los alelos en cada uno de los genes. Podemos hablar de genes cis, que también se conoce como genes en acoplamiento. En este caso, los dos alelos dominantes están en un cromosoma y los dos recesivos en el otro. Por ejemplo, aquí están los dos dominantes y aquí están los dos recesivos. Y eso se le llama fase de acoplamiento o cis, así se le conoce también. Pero también existe la trans, en este se le conoce como reproducción. En este caso, sobre uno de los cromosomas hay un alelo dominante de un gen y el otro de forma recesiva. Si usted ve, aquí está un dominante recesivo, un dominante. Fase de repulsión, también se llama trans. Así es que este cuadro nos pone manifiesto nuevamente la fase de acoplamiento y la de repulsión. En el acoplamiento, los dos dominantes de un lado y los dos recesivos del otro. En la repulsión están revueltos. Otra pregunta. ¿Cumplen los genes ligados con las leyes de Mendel? Bueno, pensemos en la segunda ley, que es la ley de la distribución independiente de combinaciones al azar. Esta ley se cumple cuando los caracteres elegidos van a estar regulados por genes que están situados pero en distintos cromosomas. Por ejemplo, dos caracteres, el color amarillo que lo vamos a representar con la letra A mayúscula y la forma de la semilla con la forma B mayúscula. Esos caracteres se encuentran en distintos cromosomas y por lo tanto el individuo de híbrido, ahí está, cuando sería de híbrido, va a formar 4 clases de gametos. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué dice la tercera ley? ¿Qué nos dice la tercera ley? Resulta que van a aparecer los gametos recombinantes siempre que la distancia entre los gametos permita que ocurra entre cruzamiento o crossing over. Entonces, por ejemplo, en este caso, hay cuatro clases de gametos si los genes son independientes.
pero en este caso solamente se forman dos clases de gametos porque están ligados. Y cuando decimos que lo que nos dice la tercera ley, recuérdense, nos dice que los caracteres se heredan de forma independiente, pero eso solamente se va a cumplir si los genes no están ligados, porque cuando están ligados no se pueden separar y por lo tanto los caracteres no se reparten de forma independiente. A manera de ejemplo, imagínense que existe un gen para forma de uña y para color de ojos, un ejemplo, que estén a la par. Entonces, esos se van a agregar juntos. Significa que la forma de uña y el color de los ojos siempre van a andar juntos y esos caracteres siempre van a manifestar los mismos. No se van a poder separar. Entonces, en ese caso, no cumple la tercera ley de Mendel, porque no se separarían de forma independiente. Podríamos decir entonces que los cromosomas son portadores de un número elevado de genes, ya lo sabemos. En los portadores, en los cromosomas hay un montón de genes. Y que cuando un cromosoma pasa a la descendencia, también pasan todos sus genes. Y que en ese caso, pues su comportamiento no va a seguir la segunda ley de Mendel. Es decir, esos, esos genes no se agregan de manera independiente. Ahora, esto de la recombinación y los genes ligados tiene sus aplicaciones. Aplicaciones porque a partir de ellos se elaboran lo que se conoce como mapa genético. Un mapa genético es en realidad un tipo de mapa cromosómico que muestra la ubicación relativa de los genes, pero también de otras características que se consideran importantes. Para hacer los mapas, necesariamente se tiene que basar en lo que es el ligamento de los genes, porque con base a ello se puede establecer la ubicación relativa de los genes a lo largo de todo el cromosoma. Y acá estamos viendo nosotros un mapa, un esquema de un mapa genético. La de arriba es la parte de un mapa genético, es decir, el mapa citogenético, este es el que se obtiene a través de bandas que por medio de electroforesis se marcan los cromosomas y ahí se obtienen los mapas citogenéticos, pero también se puede obtener un mapa físico, que básicamente esto nos permite saber dónde están localizadas ciertas secuencias de ADN. Por ejemplo, acá, para manera de ejemplo, marcan esta secuencia de ADN. Estos son los famosos, un ejemplo de un mapa cromosómico. Existen diferentes tipos de mapas cromosómicos, esto es mucho más complejo, pero lo importante es que todos ellos se basan a partir de los ligamentos, los genes. Bueno, esta es la parte fin de la clase de ahora y ahí hay un glosario donde van a encontrar, por ahí mencioné el término haplotipo, también el término loco, pues se les ha olvidado, y en qué consiste un mapa citogénico o un mapa físico. Así que esta es la clase de ahora, que está ya parcial número 3. Finalizamos entonces hasta acá con estas clases. Si hay preguntas de la clase de ahora. Y si no la hay, pues entonces les deseo feliz tarde y nos vemos el próximo clase. Yo le quería preguntar, de la clase que acabo de terminar ya ratito, va a ser corto. De esta clase, usted dice de la guía 2 de Sí, de ejercicio. la guía 2. Sí, hay un corto que va a ser el próximo lunes. Hay un corto de la Gracias. guía 2 a la otra. Hay un corto que va a ser el próximo lunes. ¿Más preguntas? Bueno, buenas tardes entonces, con permiso.